Bienvenidos y bienvenidas al videopodcast EDIN, Datos que transforman ciudades. Hoy conversamos con el profesor Óscar Corcho, catedrático y actualmente director del Departamento de Inteligencia Artificial de la Universidad Politécnica de Madrid. Es además codirector del Ontology Engineering Group, uno de los grupos de investigación más prestigiosos y más importantes en su área. Con una trayectoria brillante que incluye además el premio Juan López de Peñalver de la Real Academia de Ingeniería, el doctor Óscar Corcho es un referente internacional en la arquitectura de datos compartidos, ingeniería ontológica y web semántica. Ha coordinado múltiples proyectos de investigación en el ámbito europeo de alto impacto y asesora a instituciones como la Comisión Europea en la creación de marcos de interoperabilidad. En el marco del proyecto EDIN, su visión es fundamental para entender cómo funcionan esos espacios de datos compartidos en un ecosistema de información complejo, pero que debe ser ético y accesible, garantizando que el lenguaje que hablan las ciudades sea común, transparente y, sobre todo, útil a la ciudadanía. Doctor Corcho, gracias por aceptar esta invitación. Muchas gracias. Profesor, empecemos haciendo un ejercicio de divulgación. ¿Qué es la semántica y qué supone para un espacio de datos compartidos como EDIN? Vale. Pues para un espacio de datos compartido, la semántica lo que nos permite es llegar a esos acuerdos que normalmente hacemos cuando somos personas que estamos dialogando y que estamos intentando determinar si entendemos por este término que hemos definido, esto que tenemos aquí, una mesa, entendemos lo mismo. O es que para ti la mesa es una que puede tener una pata y para mí es una mesa que tiene 4 patas. En el contexto de un espacio de datos como EDINT, lo que vamos a hacer, o lo que estamos haciendo en el contexto de la semántica, es definir qué entendemos por un aparcamiento público o privado, qué entendemos por una infracción, qué entendemos por una farola de alumbrado público. Es decir, estamos describiendo todos esos datos que vamos a utilizar luego para crear aplicaciones. Vivimos en un mundo riquísimo, ¿no? Con una sobreabundancia de información, de datos, en lo que además se acelera gracias a la computación. En un ecosistema donde intervienen 12 municipios, 12 entidades locales, 36 empresas de servicio, ¿cómo evitamos que esa sobreabundancia de datos se convierta en ruido y verdaderamente aporte valor a la organización? Precisamente lo que tenemos que hacer en este contexto es llegar a acuerdos. Por supuesto, llegar a acuerdos siempre lleva tiempo, ¿no? Y es algo que en lo que necesitamos pues, poner el máximo de todos nosotros. ¿Cómo conseguimos que toda esa sobreabundancia de información vaya convergiendo de alguna manera? Precisamente, como comentábamos, con modelos de datos que son comunes. Introduciremos luego, seguramente hablaremos del término ontología, pero esos modelos de datos comunes que lo que nos van a permitir es reducir la heterogeneidad, ¿no? Que cada uno hable de ese parking de una manera distinta, que utilice distintos tipos de atributos, de términos, y que poco a poco vayamos convergiendo para conseguir esa visión común, ¿no? Que tenemos de este dominio. Solemos decir que los metadatos son datos sobre datos, pero en la práctica de la gestión municipal, ¿qué aporta a la gestión diaria de una administración tomar decisiones basadas en datos con plena garantía de trazabilidad, de origen y calidad de esos datos? Es fundamental, los metadatos son fundamentales para cualquier administración, ya sea pública o sea una entidad también privada. Tenemos que saber en todo momento de dónde vienen los datos para poder tomar las decisiones. No es lo mismo tomar los datos de la empresa de autobuses que trabaja con una concesión dentro de mi ayuntamiento que tomarlos nosotros como administración pública teniendo en cuenta quizá otros criterios y no tener ningún tipo de criterio, ¿no? A la hora de recuperar la información. ¿Por qué? Porque lo que nos podría ocurrir es que utilicemos datos que no son completos o que no han sido captados de una manera adecuada, que no sepamos la afluencia de las personas en los autobuses o en el metro o en el tranvía que tenemos. Por tanto, siempre la trazabilidad completa, los metadatos de cuándo, cómo, quién lo generó, con qué técnicas se generaron los datos, es fundamental para tomar decisiones. Vivimos un momento en que las entidades locales y las empresas están muy interesadas en utilizar esos datos urbanos para alimentar a la inteligencia artificial. Eso que hemos denominado datos AI ready. Exactamente qué requisitos debe cumplir ese dato para que sea un algoritmo, para que un algoritmo pueda entenderlo y pueda trabajar con él. Pues hay muchísimos aspectos. Ahora mismo, por supuesto, aquí con mi gorro de director del Departamento de Inteligencia Artificial, os puedo contar que hay muchísimos avances que se están realizando casi a diario. A mí me ocurre que
Llego una mañana, hablo con alguien y me dice, ¿has visto este último avance? Y era algo que había salido a las 9 de la mañana, por tanto no me había dado tiempo a leerlo. Pero es verdad que desde el punto de vista de los datos lo que necesitamos es, en primer lugar, que estén muy bien descritos. Si tenemos una semántica muy clara de los datos, los sistemas que luego harán uso de los mismos podrán darnos o tomar decisiones, podrán darnos recomendaciones y hablar con la propiedad con la que nosotros estamos hablando de ellos. Y en segundo lugar, tienen que ser lo más completos posibles, porque si no son completos, estos sistemas de inteligencia artificial van a tener huecos, van a ser elementos, partes de la información que no conocen. Y si no la conoces, te las vas a inventar, que es lo que nos ocurre con lo que se denominan las alucinaciones. Por tanto, lo más completos posibles, muy bien descritos, como hemos dicho anteriormente, y sobre todo descritos semánticamente, homogenizados, todo lo que sea posible. Has liderado el trabajo de un organismo, el EOS Interoperability Framework, una iniciativa clave para la interoperabilidad en el ámbito de los datos europeos. ¿En qué medida el modelo que estamos construyendo en la FEM con EDIN está alineado con esos estándares europeos de interoperabilidad? Los estándares europeos de interoperabilidad existe un estándar global que se llama el European Interoperability Framework, ¿no? El marco de interoperabilidad europea, que considera 4 niveles de interoperabilidad. Uno muy técnico, es como los datos los transmitimos de un lugar a otro, ¿no? Cómo podemos hacer que 2 sistemas de información, 2 aplicaciones hablen entre sí. Luego hay una capa semántica, que es precisamente en la que estamos poniendo un gran foco en EDINT, aunque también en la técnica, e incluso hay capas también que se denominan legales y organizativas. EDIN también trabaja con las capas legales y organizativas, con modelos de gobernanza en los que tenemos todas esas entidades locales y empresas con las que hemos estado trabajando. Cada uno de ellos va a afirmar, va a decir qué datos va a proveer, qué servicios va a utilizar, cómo los va a utilizar. Y desde el punto de vista legal, por supuesto, tenemos regulaciones como la regulación de protección de datos o incluso en el contexto de la inteligencia artificial, la futura, pues está aprobada pero todavía no está en aplicación, regulación de inteligencia artificial. EDIN focaliza en 3 casos de uso muy concretos: movilidad inteligente, sostenibilidad, suministros, servicios y también ese mapa de actividad económica. En concreto, en el proyecto Star for All, utilizaste datos para concienciar sobre la contaminación lumínica. ¿Ves potencial en EDIN para que el ciudadano no sea solo un receptor, sino también un sensor activo que aporte datos sobre el funcionamiento, por ejemplo, de la luminaria, la electricidad, etcétera? Exacto. Y precisamente estoy muy contento porque muy recientemente en esa discusión sobre el segundo caso de uso salió el tema de las farolas, del alumbrado público, ¿no? En Stars for All, que es un proyecto europeo que dirigí hace ya bastantes años y del que se derivó una fundación de interés general que se llama Stars for All también, en la que estamos precisamente trabajando en pro de evitar la contaminación lumínica, ¿no? En ese contexto aprovechábamos, ¿no? A la ciudadanía, a las personas, para que pudieran reportar elementos relacionados con el alumbrado, ¿no? Prácticas incorrectas, elementos que se podrían mejorar, etc. Este es un ejemplo de lo que en la Estrategia Europea de Datos, y que por supuesto esto va a tenerse en cuenta dentro de DINT, se denomina altruismo de datos. Es decir, yo como ciudadano de un municipio puedo aportar datos que considere que son útiles. Esto lo conocemos muy bien en el mundo de la salud, ¿no? O sea, nosotros nos preguntan, oye, ¿quieres aportar tus datos de salud para un estudio que estamos haciendo sobre una enfermedad grave? Casi seguramente, casi todos tenemos incluso algún familiar que ha tenido esta enfermedad y vamos a estar muy concienciados y lo vamos a hacer. Por supuesto, cuando hablamos de la administración pública, hay veces que los ciudadanos están un poco enfadados, ¿no? Y no quieren aportar los datos o dicen para qué se van a utilizar, pero en general este es uno de los aportes que se pueden realizar. Y hay muchos ejemplos en muchos lugares del mundo en los que, por ejemplo, pues los ciudadanos están reportando los baches que se encuentran en las calles para que sea más fácil encontrarlos. Es algo que sí que se está realizando en muchas partes del mundo. Una manera también de canalizar esa participación ciudadana, ¿no? Y Claro. de intervenir también en el diseño de servicios de alguna manera. Como director del máster europeo A4GOV, Inteligencia Artificial para las Administraciones Públicas, y entendiendo también la necesidad de orientar al talento interno en esta gestión del cambio tan compleja con estas tecnologías tan disruptivas, ¿cuál crees que es la competencia, la habilidad
que deben adquirir de manera más inmediata los técnicos municipales para prosperar en este sector? Yo creo que viendo lo que hemos estado viendo recientemente en estos últimos años de evolución de la inteligencia artificial, que siempre va asociada a los datos, por supuesto, a todos, digamos, esos empleados públicos, ¿no?, que tenemos y que tienen que tomar decisiones, en la compra de servicios. Aquí tenemos, digamos, mucha oferta de servicios de muchas empresas pues que están ofreciendo tanto soluciones tradicionales como soluciones novedosas basadas en inteligencia artificial y que nos están haciendo más eficientes y que pueden aportar mejores servicios para la ciudadanía. A todos esos empleados públicos se tienen que formar en saber qué es posible y qué no es posible. La inteligencia artificial no va a resolvernos todos los problemas del mundo, aunque es cierto que funciona muy bien en muchos contextos, pero tenemos que saber hasta dónde podemos llegar con inteligencia artificial, qué es lo que tenemos que pedirle a una empresa proveedora de servicios si no lo podemos hacer en casa, ¿no?, in-house, a ese desarrollo, pues qué le tenemos que pedir, cómo tenemos que evaluar el desarrollo que nos han hecho, está bien hecho o no está bien hecho, y en definitiva, pues saber cómo abordar unos desarrollos de sistemas de información que han pasado de ser altas, bajas de un inventario de vehículos o de personas con el padrón o cosas parecidas a servicios un poquito más complejos, pero de mucha más calidad para los ciudadanos. Y entre otras cosas, sobre todo también estos empleados públicos tienen que aprender que una buena gobernanza de datos es fundamental para que los sistemas de inteligencia artificial no cometan errores y para hacerlos también más baratos, que a largo plazo, que es lo que nos interesa en el sector público, es también algo muy, muy importante. Hacerlo con eficiencia y, por supuesto, con plenas garantías, ¿no? Has fundado varias spin-offs como Local Data y Edin tiene entre sus objetivos también fomentar ese emprendimiento, generación de nuevas ideas y modelos de negocio. ¿Qué papel pueden jugar los centros de excelencia y oficina del dato, los CEOs, que tenemos distribuidos en el territorio nacional, precisamente para ayudar a la generación de startups locales que puedan utilizar los datos del ayuntamiento para esas nuevas aplicaciones y soluciones? Yo creo que este aspecto es algo que ya venía viéndose ya desde hace mucho tiempo, desde hace aproximadamente 20 años, con las iniciativas relacionadas con los datos abiertos. Precisamente uno de los objetivos que tenían los datos abiertos, ¿no?, en estos primeros pasos que se dieron hace 20 años eran los de fomentar la posibilidad de crear un ecosistema innovador de empresas, de asociaciones. Hablamos de todo el tejido, de todo el ecosistema dentro de la ciudad, que pudiera generar no solamente negocio, sino también mejores servicios. O sea, realmente cuando estamos en el sector público nos interesa tanto el negocio, porque nos interesa que nuestras empresas funcionen bien, pagarán impuestos, entonces también se beneficiará el sector público, pero también que los servicios a la ciudadanía y a la propia administración pública mejoren. En ese sentido ya había un caldo de cultivo que podía utilizarse en este contexto. Precisamente una de las empresas a las que aludes, ¿no?, Localidata, trabajaba con administraciones públicas, sobre todo administraciones locales, pero también regionales, nacionales y europeas, en precisamente la provisión o las estrategias de datos abiertos. En general, todas estas oficinas del dato tienen una doble función, en mi opinión. Tienen esa función de generar un ecosistema, de hacer que el ecosistema sea vivo, vibrante, poder colocar en un evento a todos esos elementos del ecosistema para que puedan hablar entre ellos y puedan compartir datos y darse cuenta de los beneficios que podrían obtener. Y por otro lado, por supuesto, de nuevo, volviendo a la gobernanza del dato, tienen también un papel fundamental en entender y conseguir que las iniciativas que teníamos de datos abiertos fluyan y vayan continuando hacia iniciativas de compartición de datos, donde habrá datos públicos, datos privados, y habrá una combinación muchísimo más rica que creará mejores oportunidades. Muchas empresas tienen todavía alguna barrera, alguna reticencia a la hora de compartir sus datos por miedo a perder el control. ¿Cómo podríamos garantizar en un proyecto como Edin, precisamente, ese control sobre esa propiedad sobre el dato en esos espacios de datos y que no haya ningún tipo de inseguridad en ese sentido y se garantice la soberanía? Sí. En los espacios de datos, sobre todo, incluso desde una perspectiva técnica, una de las ideas fundamentales es el hecho de que cada productor de datos es soberano de sus datos. Es decir, los tiene en sus propios sistemas, no tiene por qué cederlos a ningún otro lugar, no tienen por qué estar en, por así decirlo, un data lake, una base de datos centralizada. Por supuesto, habrá distintas opciones y
según los datos con los que estemos trabajando, tendremos situaciones mucho más abiertas, algunas un poquito más cerradas, algunas con más soberanía, algunas con menos soberanía. Pero hay que entender que cuando uno firma el acuerdo de adhesión a un espacio de datos, firma cuáles son esas condiciones y en cada uno de los casos se negociarán esas condiciones y se puede tener una total seguridad de que el uso que se está haciendo es correcto. En un contexto de la economía del dato, de la Smart Economy, ¿podría darnos algún ejemplo de una buena arquitectura de datos en EDIN? ¿Cómo puede generar un ahorro económico directo en servicios como el alumbrado o la gestión de residuos? Vale, pues realmente la mejora del servicio, incluso la eficiencia a medio o largo plazo, se consigue con el hecho de no tener que crear una aplicación en cada uno de los municipios en los que estamos trabajando. Por supuesto, cuando tenemos un proveedor privado, en muchas ocasiones tendremos un proveedor que va a intentar vender su producto, como es completamente normal, y por supuesto utilizará el mismo sistema en el Ayuntamiento 1 y en el Ayuntamiento 2. Pero si precisamente invertimos en este tipo de modelos de datos comunes, lo que vamos a conseguir es un principio que en inglés lo decimos como develop once, deploy everywhere. Desarrolla una única vez y despliega en todos los lugares. Eso es algo que Google ha conseguido, por ejemplo, de una manera muy sencilla con el transporte público. Tiene un formato de datos que es GTFS, que es el que, en cierto modo, ha impuesto, porque se trata de una compañía que puede imponer sus estándares, que ha impuesto a todos los proveedores de datos de transporte público y que ahora a nosotros como ciudadanos nos viene muy bien ir a Google Maps o a cualquier otra aplicación de cualquier otro tipo y buscar cómo ir de un sitio a otro en transporte público y nos da la información. Entonces, digamos que a largo plazo, a medio largo plazo, invertir en modelos de datos comunes al final paga, ¿no? O sea, hay un resultado positivo porque el coste total que vamos a tener es mucho menor que el coste que tendríamos en cada uno trabajar por su cuenta. Esas economías de escala, ¿no?, en el negocio. Mirando el horizonte de los objetivos de desarrollo sostenible, ¿cuál es el hito tecnológico que le gustaría personalmente ver cumplido gracias al funcionamiento de este tipo de datos compartidos o en una iniciativa como EDIN? Pues la verdad es que, además, como he estado muy involucrado en temas relacionados con los objetivos de desarrollo sostenible y moviendo ciudades, ¿no?, en pro, ¿no?, de convertirse en ciudades cada vez más cercanas, ¿no?, a esos objetivos, tendría muchísimas ideas, ¿no?, que podríamos abordar. Aquí me volveré de nuevo a eso que tengo en el corazoncito, ¿no?, de la Fundación Stars for All, que estábamos comentando anteriormente, ¿no?, y me encantaría poder tener una visión global de cómo conseguir ser más sostenibles en lo que es nuestra iluminación responsable nocturna, ¿no? No solamente desde el punto de vista de una gestión de que nos cueste menos y por eso instalamos LEDs de tipo blanco, sino que realmente tuviéramos unos grandes cuadros de mando donde pudiéramos entender cómo esas inversiones que estamos realizando están también fomentando pues, una mejor vida de los animales nocturnos, de las personas por sus biorritmos y cosas parecidas, incluso para los astrónomos, aunque ya se han tenido que ir a lugares mucho más remotos que están mucho más oscuros, ¿no? Ayudar a entender la ciudad, sea cual sea su tamaño, porque claro, imaginemos, ¿no?, en ese mapa hay entidades locales de muy diferente tamaño, dimensión, etcétera. ¿Cómo ayuda una ontología urbana a que un pequeño municipio pueda acceder precisamente a todas esas fuentes de datos y desarrollar servicios en Smart City en las mismas condiciones que una gran urbe? Van a poder desarrollarlos en las mismas condiciones por ese principio que comentábamos anteriormente. Si mi valor o el coste que yo tengo para desplegar un sistema, para desarrollar un sistema, se comparte entre muchísimas entidades, ya sean grandes o pequeñas, por supuesto, el número de farolas que tiene una ciudad como Barcelona no tiene nada que ver con el número de farolas de Rota, porque son, digamos, cantidades distintas, pero se van a beneficiar de un mismo modelo de datos y de los mismos tipos de aplicaciones. Una aplicación tan sencilla como poner la farola en un mapa y detectar cuál es su consumo y qué características tiene, es algo que valdría tanto para una ciudad pequeña como para una ciudad grande. De esa manera se van a poder beneficiar unos y otros. Vamos a terminar, Óscar. Para terminar, ¿qué le dirías a un alcalde que piensa que esto de la ontología, la semántica del dato es muy alejado para él, que es demasiado abstracto y que él lo único que necesita son unos sensores ahí en la ciudad? ¿Qué le dirías? Que no todos son sensores en esta vida. Es verdad que desde un punto de vista tecnológico es algo muy interesante que nos permite tener un mayor control de los datos de la ciudad, pero que hay que ver la perspectiva de la gobernanza de datos de una manera global.
si conseguimos alinear todos nuestros datos y tener una base de datos ahí como cuando tenemos en la cocina todos nuestros ingredientes ya bien preparados para poder hacer un buen guiso, pues de la misma manera, si tenemos todos nuestros datos bien preparados y hemos invertido en ello, los guisos nos saldrán más ricos, ¿no? y mucho mejores y podremos hacerlos todas las veces que queramos. Pues profesor Óscar Corcho, muchísimas gracias por aceptar esta invitación y a todos los seguidores del videopodcast EDIN, Datos que transforman ciudades, nos vemos en un próximo episodio. Muy bien.